Saludos opositores, sean bienvenidos a un nuevo videoesquema de Posita-Test, donde en esta ocasión vamos a repasar las diferentes mayorías especiales que establece la Constitución para la toma de determinadas decisiones. Como siempre, si este contenido les gusta y les sirve, apóyenlo con un like y suscríbanse para estar al tanto de cuando subamos más videoesquemas. Y sin más, empezamos. Empezamos con los acuerdos que requieren mayoría absoluta, que sería, por un lado, la aprobación y reforma de los respectivos reglamentos tanto del Congreso como del Senado, dentro del marco de autonomía que cada Cámara ostenta. Esto estaría regulado en el artículo 72, apartado primero de la Constitución, que dispone que las cámaras establecen sus propios reglamentos. Y, para el acuerdo de celebración a puerta cerrada de las sesiones plenarias de las cámaras, regulado en el artículo 80 de la Constitución, que dispone que las sesiones de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo contrario de cada cámara, adoptada por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Veamos ahora los acuerdos que requieren mayoría absoluta de cada cámara. Por un lado tendríamos la aprobación del Reglamento Común de las Cortes Generales para las sesiones conjuntas de las cámaras, regulado en el artículo 72, apartado segundo. Y para la apreciación de la necesidad de que el Estado dicte leyes para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, regulado en el artículo 150, apartado 3 de la Constitución. Veamos ahora los acuerdos que requieren mayoría absoluta del Congreso. En primer lugar, para la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas, en una votación final sobre el conjunto del proyecto, artículo 81, apartado segundo de la Constitución. Para la ratificación por el Congreso de un proyecto de ley ordinaria u orgánica, cuyo texto inicial haya sido vetado por el Senado, artículo 90, apartado segundo de la Constitución. Para el otorgamiento, en primera votación, de la confianza del Congreso de los Diputados al candidato presidente del Gobierno, artículo 99, apartado tercero. Para la aprobación de la iniciativa para exigir responsabilidad al presidente y demás miembros del Gobierno, por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, regulado en el artículo 102, apartado segundo. La acusación deberá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso. Para la aprobación de una moción de censura al Gobierno, artículo 113, apartado primero de la Constitución. Para la declaración del estado de sitio, artículo 116, apartado cuarto de la Constitución. La propuesta correspondería exclusivamente al Gobierno. Y, por último, para la aprobación de superación de los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública en casos excepcionales, artículo 135, apartado cuarto de la Constitución. Vayamos ahora a los acuerdos que requieren mayoría absoluta en el Senado. En primer lugar, para el veto del Senado a un proyecto de ley ordinaria o ley orgánica, remitido por el Congreso de los Diputados, tal y como dispone el artículo 90, apartado segundo de la Constitución. Y para la aprobación de las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales o legales, cuando no haya atendido al requerimiento previo efectuado a su presidente, regulado en el artículo 155, apartado primero. Repasemos los acuerdos que requieren mayorías de cada una de las cámaras. En primer lugar, tendríamos que, para la autorización de las Cortes Generales para que el Estado preste su consentimiento para obligarse por tratados o convenios internacionales en determinadas materias especiales, artículo 74, apartado 2 y artículo 94, apartado primero de la Constitución. Para la autorización de las Cortes Generales para la celebración de acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas distintos de los que, para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, prevén sus respectivos estatutos de autonomía, artículo 74, apartado segundo y 145, apartado segundo. Y para la distribución en las comunidades autónomas y provincias, en su caso, de los recursos del Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, artículo 74, apartado segundo y 158, apartado segundo. Repasemos ahora los acuerdos que requieren la mayoría simple en el Congreso. En primer lugar, para la ratificación por el Congreso de un proyecto de ley ordinaria u orgánica, una vez transcurridos 2 meses desde el veto del Senado, regulado en el artículo 90, apartado segundo de la Constitución. Para la aceptación o no por el Congreso de las enmiendas a un proyecto de ley introducidas por el Senado, artículo 90, apartado segundo. Para el otorgamiento en una segunda votación de la confianza del Congreso de los Diputados al candidato a presidente del Gobierno,
artículo 99, apartado 3. Y para la aprobación de una cuestión de confianza propuesta por el presidente del Gobierno, artículo 112. Veamos el acuerdo que requiere la mayoría de 2/3 de cada Cámara, que sería para la aprobación de una propuesta de reforma constitucional que suponga una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, capítulo segundo de la sección primera del título primero o al título segundo, regulado en el artículo 168, apartado segundo de la Constitución. De la misma manera, será necesaria la mayoría de 2/3 solo en el Congreso para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional ordinarios que hubiesen obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, cuando no se haya logrado el acuerdo de ambas cámaras mediante la creación de una comisión paritaria de diputados y senadores, regulado en el artículo 167, apartado segundo. Repasemos ahora los acuerdos que requieren mayoría de 3/5. Requieren mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras la aprobación de los proyectos de reforma constitucional ordinarios, artículo 167, apartado primero de la Constitución. Requerirá la mayoría de 3/5 del Congreso la propuesta de los 4 vocales del Consejo General del Poder Judicial, designados por el Congreso, artículo 122, apartado 3, y la elección de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, propuestos por el Congreso, artículo 159, apartado primero. Y requerirá la mayoría de 3/5 en el Senado la propuesta de los 4 vocales del Consejo General del Poder Judicial, designados por el Senado, artículo 122, apartado 3, y la elección de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, propuestos por el Senado, artículo 159, apartado primero. Veamos ahora los acuerdos que requieren de la mayoría de miembros presentes, que sería la regla general para la adopción de acuerdos en cada una de las cámaras, como marca el artículo 79, apartado segundo de la Constitución, al establecer que dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas, y las que, para elección de personas, establezcan los reglamentos de las cámaras. Y, por último, se requiere la solicitud de 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras para la solicitud de referéndum para la ratificación sobre una reforma constitucional del artículo 167 de la Constitución, regulado en su apartado tercero. Bueno amigos, hasta aquí este repaso de las mayorías especiales que establece la Constitución para determinadas decisiones. Espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad para el estudio de vuestras oposiciones. Visiten los enlaces que dejamos, un saludo y nos vemos en el siguiente videoesquema.